Sí. Amén. Y el pueblo de Dios dice, Amén. ¿se acuerdan que vimos hace 8 días? La restauración, Amén, ¿qué hablamos sobre ella? que es el proceso que viene después del perdón y que la restauración no se puede llevar a cabo si no se lo permitimos a Dios. Así Él es. es el que quiere hacer ese cambio en nuestras vidas. Amén. Y es importante que nuestro corazón esté disponible para poder escuchar lo que Dios a través de su palabra nos dice. Amén. Que la restauración no es inmediata, lleva un proceso que a veces es largo y doloroso. Así es. Que a veces no permitimos la restauración porque no damos nuestro perdón sincero. Así es. Que Dios nos dé el ministerio de la reconciliación que va de la mano con el de la restauración. Así Primero es. debemos de reconocer el error que cometimos, confesar nuestro pecado y después restituir el daño, y antes hasta se hablaba de restituir con un 20% adicional al daño que se hubiera ocasionado. Así es. Muchas ocasiones la gente nos ofende gravemente y aunque haya perdón no siempre hay restauración. Amén. Es fácil juzgar, pero cuando llega la realidad nos damos cuenta del daño que hicimos. Así es. Ok. Entonces, el tema del día de hoy se titula Honra a tus padres. ¿Cómo se titula? Honra a tus padres. ¿Cómo se titula? Honra a tus padres. ¿Cómo se llaman? Honra a tus padres. ¿No hemos desayunado? Sí. Ah, bueno. Vamos a nuestra cita central. Se encuentra en Éxodo capítulo 20, versículo 12. Éxodo capítulo 20, versículo 12. ¿Qué nos dice? Honra a tus padres, a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra de Jehová tu Dios te da. Así es, ¿verdad? Aquí nos dice que debemos de ¿qué? Honrar a mi papá y a mi mamá. Entonces, ¿nada más puedo honrar a mi papá? No, tengo que honrar también a mi mamá. Entonces, ¿nada más debo de honrar a mi mamá? No, tengo que honrar a los dos, ¿verdad? Tanto a mi papá como a mi mamá. ¿Y qué pasa si yo los honro? Mis días se alargan en la tierra que el Señor nos da. ¿Y cuál es esa tierra? Donde vivimos, ¿verdad? Donde estamos en esta tierra que es un tiempo pasajero. ¿Qué hace Dios? Nos alarga nuestros días en esta tierra. Pero si nos damos cuenta, algo importante es la palabra honrar. ¿Qué entendemos por honrar? Obedecer, correcto. Respetar también. Amar, correcto. Si se dan cuenta, la palabra honrar encierra muchas cosas. Pero déjame ponerte una definición que a mí me encantó de esta palabra honrar. Honrar también tiene una traducción que significa poner una corona de reconocimiento sobre la cabeza de alguien. Eso significa honrar. Amén. Esta definición nos ayuda a comprender que la honra va mucho más allá de obedecer o respetar. Honrar es vivir de tal manera
que la vida de nuestros padres sea ¿qué? Enaltecida. ¿Por causa de qué? De nuestro testimonio, de nuestra forma de vivir, ¿verdad? Así es. Entonces, si se dan cuenta, honrar es poner ¿qué? Una corona. Imagínense lo bonito que es tener una corona encima, ¿verdad? Cuando una persona honra a sus padres, lo que hace es que colocar una corona, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando es colocada una corona? Todos lo vemos, lo miramos, lo notamos. Y la persona que lleva esa corona se siente ¿qué? Orgulloso. Yo creo que como hijos, uno de nuestros mayores deseos es que nuestros papás se sientan orgullosos de nosotros, ¿verdad? Ese creo que es el mayor deseo de un hijo. Y el mayor deseo de un papá hacia el hijo, ¿qué será? Sentirse orgulloso de su hijo, ¿verdad? O de sus hijos, claro. Ese es también lo que los papás desean, que los hijos vivan bien y felices. Y si nos damos cuenta, no está peleado lo uno con lo otro, sino van de la mano, van juntos. Cuando un padre se siente orgulloso de un hijo y cuando el hijo busca ¿qué? La aprobación de los papás. La honra no comienza cuando los papás envejecen, sino es un proceso progresivo. ¿A qué me refiero? Que muchas veces queremos honrar a nuestros papás cuando nosotros vamos pues, tomando madurez. Y es verdad que hay etapas en nuestras vidas. Cuando uno es niño dice, mi papá es lo mejor. Y cuando uno se hace joven, dice, no, pues yo ya no entiendo a mis papás. Ya no sé, ya no congeniamos, ya no llegamos a la misma forma de pensar. Y cuando ya forma una familia, dicen, ay, qué razón tenía mi papá o mis papás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la manera de ver las cosas va cambiando. Unas veces pensamos que no tienen razón, otras veces pensamos que sí tenían toda la razón. Y una de las cosas que más nos acordamos de nuestros papás precisamente son las cosas que ellos nos enseñan, nos dicen, nos hablan, nos aconsejan. Y muchas veces, pues dentro de nosotros sentimos también que luego nuestros papás no nos llegan a entender, a comprender. Pero esas ocasiones, cuando no llegamos a entender, es porque muchas veces nosotros queremos como que se haga lo que nosotros queremos hacer. No sé si me explico. Pero no siempre es así. Sino que debemos de hacer, tratar de equilibrar las cosas, como hemos hablado. Amén. La honra se demuestra. No consiste únicamente en decir te quiero. Si una persona le dices constantemente te quiero, ya ni siquiera esa palabra toma sentido para la persona. Cuando uno demuestra ese amor sobre nuestros papás, ellos lo saben y lo perciben. Muchas veces no falta a veces las palabras de decir te quiero para demostrar ese sentimiento, ¿verdad? Nosotros como hijos también debemos de ¿qué? De aprender a sobrellevarnos con nuestros papás. Y cuando hacemos eso también, pues llegamos a traer a la vida de nuestros papás, pues alegría. Llegamos a traer en ocasiones también
un tipo de consolación a los papás. Y si te refieres, ay, ¿cómo voy a consolar a mi papá? No necesitas ni decirle ni aconsejarle, simplemente estando allí. Es una forma de ¿qué? De estar en convivencia con nuestros papás. Amén. Cuando vivimos una vida con responsabilidad y temor de Dios, nuestro fruto se convierte, en una corona. ¿Para quién? Para quien nos criaron. Vamos a la imagen siguiente. La honra, ¿cómo se demuestra? No únicamente decir te quiero, sino convertirse en ¿qué? En un hijo cuya vida produzca alegría, paz y orgullo. ¿Para quién? Para los papás. Cuando vivimos con integridad y responsabilidad y temor de Dios, nuestro fruto se convierte en una corona sobre la cabeza ¿de quién? De los que nos criaron. Amén. Creo que es una definición de cómo podemos ¿qué? Honrar a nuestros papás. Y muchas veces nosotros decimos, es que mi papá es serio, es duro, no me puedo acercar, él no se acerca a mí ni para hablarme. Acércate tú, háblale. Y vas a ver que ese ambiente empieza a cambiar. Amén. Es que mi papá no es perfecto, tiene muchos errores. Nadie es perfecto en esta tierra. Y sí podrá tener todos los errores del mundo y horrores que pueda haber, pero sigue siendo tu papá y tu mamá. Son los que Dios te dio. Y si Dios te los dio, fue por algo. Y no podemos decirle al Señor, ay, ¿por qué no me diste unos papás ricos? O actores. ¿Sabes? Si tú piensas que esos hijos tienen mejor vida que tú, pues podemos equivocarnos al pensar de esa manera. Porque muchas veces ellos sufren precisamente por la vida que llevan los papás. Y muchos papás también en esas circunstancias y en otras también llevan vidas que no son las mejores, que cargan vicios, que cargan problemas, que cargan situaciones. Y todo eso también influye en su comportamiento. Pero Dios no nos puso para juzgar a nuestros papás, nos puso para honrarlos. Amén. Para no guardarles rencor por lo que nos llegaron a hacer o nos hicieron. Dios no nos puso para eso. O porque nos abandonaron, nos dejaron solos. No. Ya hablamos sobre el perdón y cómo dejar esas heridas. O que no nos dieron lo que nosotros necesitábamos. Pero vamos que madurando. Y madurando en el Señor. Y cuando vamos madurando, vamos comprendiendo más cosas. Y unas cosas que nosotros comprendemos es que Dios nos pide que honremos a nuestros papás. Amén. Vamos, por favor, a Proverbios 17:6. Ninguna persona es tan mala ni tan buena. Todos tienen errores, pero también tienen virtudes o fortalezas. Vamos al libro de ¿qué? Proverbios, capítulo 17, versículo 6. Corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos sus padres. ¿Ya vieron? ¿Qué dice? Corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos sus padres. En otras palabras,
Los padres se sienten orgullosos de los hijos. Y los hijos con la descendencia también, ¿qué hacen? Coronan a los abuelos. Ajá. En otras palabras, esto va en descendencia. Esto trasciende. Por eso también como papás llevamos ¿qué? Una responsabilidad. Y esa responsabilidad nos va a ¿qué? A coronar, no nada más nuestros hijos, sino también nuestros nietos nos coronan. ¡Wow! ¡Qué bonito!, ¿verdad? Vamos a leerlo en otra versión para que lo podamos entender un poco mejor. Dice, el orgullo de los padres, ¿quiénes son? Los hijos, ¿ya vieron? Nosotros nos orgullecen, ¿qué? Nuestros hijos. La alegría de los abuelos son los nietos. Creo que se entendió un poquito más lo que estamos hablando, pero estamos hablando precisamente de coronar. Y déjame decirte que Jesús recibió 2 coronas y esto ya nos enseñó nuestro pastor apóstol, ¿verdad? Que hay una corona de ¿qué? De gloria. Pero también hay una corona de ¿qué? De espinas. ¿Y esa corona de espinas qué trae? Dolor, sufrimiento. Y déjame decirte que como hijos, nosotros podemos coronar de 2 formas a nuestros papás. También podemos traer corona de gloria o corona de tristeza. Hay que cuidar esas partes también. No significa que un hijo deba de ser perfecto, porque como dijimos, no hay papás perfectos, no hay hijos tampoco perfectos, simplemente es honrar. Amén. Vamos a nuestro siguiente texto, que es Proverbios 10:1. Los proverbios de Salomón, el hijo sabio, alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Lo que estábamos hablando. La coronación habla sobre alegría, sobre orgullo, pero también existe otro tipo de corona. Cuando el hijo se desvía, cuando el hijo se aparta del camino de Dios, ¿qué trae? Mucho tristeza a los padres. Y sobre todo la Biblia menciona que es más a la mamá, que carga más con esa corona. Y por eso la Biblia menciona que la honra va con esto. Amén. Como que no los escucho muy convencidos. Vamos a Proverbios 23. Versículo 24. Muchos se alegrarán, el padre del justo y el que engendra sabio se gozará con él. Vamos a leerlo en la versión Teleam. ¿Qué nos dice? El hijo bueno y sabio es motivo de gran alegría para su padre y su madre, que le dieron la vida. Así es, dice el hijo bueno. Recalcamos esta primera parte, bueno y sabio. ¿Cómo se logra la sabiduría? La sabiduría aquí no habla de que tenga un intelecto muy alto, sino habla del conocimiento de Dios. Dice, es motivo de gran alegría para su padre y su madre que le dieron la vida. Si se dan cuenta, algunas veces yo creo que todos nos hemos hecho la pregunta, ¿por qué nací en este hogar? ¿Por qué nací con estos papás? ¿Por qué tengo estos papás que me dieron? Esa no es una pregunta correcta. La pregunta correcta sería, Señor, ¿por qué me pusiste en este hogar? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Y cómo puedo hacer
para honrar a mis papás. Cuando yo hago esto, ha habido casos en que los hijos han cambiado y transformado la vida de los papás. Amén. Yo sé que esa no es la responsabilidad de un hijo, pero Dios también usa la vida de los hijos para realizarlo. Amén. Y una de las preguntas que deberíamos de hacernos es, ¿estamos colocando una corona de gloria o una corona de tristeza a nuestros papás? La honra se expresa con amor. Muchas veces queremos esperar, o más bien dicho, muchas veces se expresan ya en un funeral, cuando nuestro papá o nuestra mamá ya no está, queremos expresar y decir, ay, tuve el mejor papá o la mejor mamá del mundo, ay. ¿Para qué lo quieres decir ahí? Mejor díselo en vida, dile que la amas, dile que lo quieres, dile lo que necesitas, ¿verdad? No esperes a que ya no esté. ¿Por qué? Porque cuando ya no esté, ya no sabes si te va a escuchar o no. Si quieres regalarle unas flores, no la hagas en el cementerio. Compra unas y dáselas. A tu papá, pues compra unos chocolates. La honra verdadera no se limita en un sentimiento, sino se convierte en acciones concretas. Amén. Vamos a poner la siguiente imagen, por favor. La honra se expresa ¿con qué? Con amor. Muchos esperan hasta el funeral para hablar bien de sus padres, cosa que no debe de ser así, ¿verdad? Dios nos llama a hacerlo mientras todavía pueden escuchar nuestras palabras. La honra verdadera no se limita a un sentimiento, se convierte en ¿qué? En acciones concretas. Se expresa mediante ¿qué? Tiempo, atención, gratitud, servicio y cuidado. Entonces, ¿cómo yo puedo expresar esa honra que siento a mis papás? Con tiempo, con atención, con gratitud, con servicio y cuidado. Nunca debemos olvidar que llegará un día en que ya no podremos abrazarlos ni decirles cuánto los amamos. No hace mucho yo estaba escuchando el caso de un joven que su mamá tiene una enfermedad degenerativa en el cerebro. Y la enfermedad fue un poco agresiva, pero este joven de 20 años tuvo que hasta dejar de trabajar por mantener a su mamá. Entonces su mamá empezó a perder la memoria y empezó a degradarse su cerebro, de tal manera que en un lapso de aproximadamente un año ya no podía ella ni sostenerse a ella misma. Este fue un cambio muy brusco y radical para este joven. Él no tenía papá, pero él cuidaba de su mamá. Y al principio él se desesperaba porque no sabía cómo atender a su mamá. Porque al principio dice que primero la veía como una niña de 5 años, luego de 3 años, luego como si tuviera 6 meses. Así se comportaba su mamá. Y llegó un momento que dice que también su mamá dejó de hablar. Ya quiere hablar, pero ya nada más dice cosas o sonidos sin sentido. Y a mamá, pues al no reconocer ciertos lugares, pues también se angustiaba y se preocupaba. Pero el hijo decía, yo estoy aquí con mi mamá porque ella me dio la vida y me cuidó de muy pequeño y es todo lo que yo tengo en mi vida y estoy aprendiendo y sigo aprendiendo a convivir con ella.
Y yo sé que un día ya no va a estar conmigo, pero todo el tiempo que yo pueda estar con ella, la voy a cuidar. ¿Para qué esperarnos si nuestros papás les llegara a pasar algo que ya ni pudieran escuchar o entender nuestras palabras? Mejor aprovecharlos ahorita que los tenemos. Si quieres decirle algunas palabras de amor, díselas. Si quieres regalarles algo, hazlo. Si quieres estar con esa persona, pues esté con tu papá o con tu mamá, aunque sea un rato. Yo sé que muchas veces no nos podemos comprender todo lo que hablamos porque somos distintas generaciones, pero sí podemos escucharlos, pasar un tiempo de calidad o ver o hacer algo que a ellos les gusta. Eso también fomenta el honrar a nuestros padres. Y déjame decirte que Jesús fue uno de los que más defendió ese mandamiento. ¿Lo sabías? Vamos, por favor, a Marcos capítulo 7, versículo 9. Mateo, sigue, Marcos, capítulo 7, versículo 9. Lo vamos a leer en la versión NTV. No, en la versión Telea, perdón. Han aprendido muy bien la manera de rechazar los mandamientos de Dios para seguir sus propias enseñanzas. El 10. Porque Moisés dijo, obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. Y también dijo, el que maldiga a su padre o a su madre tendrá que morir. Aquí primero estaba diciendo Jesús que han aprendido muy bien la manera de qué, de rechazar o evadir los mandamientos de Dios. Y dice, ¿cuáles mandamientos de Dios que hablan de nuestros padres? Y menciona a Dios, dos, Jesús. ¿Cuál? Primero, obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. Ese es el que leímos nosotros en Éxodo, ¿verdad? ¿Y cuál es el siguiente? El que maldiga a su padre o a su madre tendrá que morir. Wow. Dice, ahora el 11, que aquí lo junta con el 12. 11 y 12. Sin embargo, ustedes enseñan que un hijo no tiene la obligación de ayudar a sus padres. Si les dice, no puedo ayudarlos porque todo lo que tengo se lo he ofrecido a Dios. Wow, aquí hay una verdad espiritual. Dice, sin embargo, ustedes enseñan que un hijo no tiene la obligación de ayudar a sus padres. Esta ayuda está hablando de una ayuda económica. Vamos a leer este mismo 11, pero en la versión Reina Valera, o en la así en la Reina Valera dice, pero ustedes dicen, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios. En otras palabras, ya el dinero que tengo, se lo prometí a Dios y no puedo yo ocupar para ayudar a mis papás. ¿Qué dijo Jesús? Están invalidando un mandamiento sobre otro que no tiene que ver. La ley espiritual marca la importancia primero de qué? De ayudar a nuestros papás. Y en esta parte está hablando de manera económica. Si el papá no tiene cómo sostenerse, no tiene dinero y te pide ayuda y tú no se la brindas porque dices, ay, es que ahorita no tengo, es que lo voy a ocupar para otra cosa. El pretexto de ellos es decir, es que tengo un corbán. O sea, ya mi dinero ya lo tengo reservado para Dios. Y pues, ¿quiénes se beneficiaban más de eso? Pues las personas que recibían ese dinero. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque decían, o algunos lo decían, pues para evadir, ayudar a sus padres. Y otros lo decían porque
la persona que les enseñaba decía, primero es Dios en el dinero. Y se dan cuenta, Dios también, ¿qué hace? Primero pone lugares y dice, si tú no honras a tu papá ayudándoles, ¿cómo puedes decir amarme o traerme dinero a mí cuando no ayudas primero a tus papás? Es lo que nos está diciendo aquí. Dice, todo aquello con que pudiera, ¿qué? Ayudarte. Y dice, y no los dejáis hacer más por su padre o por su madre. Ahí estaban poniendo la traba, ¿quiénes? Los que les enseñaban, ¿verdad? ¿Qué haciendo? Invalidando la palabra de Dios con la tradición que han transmitido y muchas cosas hacen semejantes a estas. Yo estoy seguro que a lo mejor nosotros podemos poner también excusas o pretextos. En los tiempos de Jesús fue así, porque existían leyes. Pero nosotros luego también llegamos a poner excusas o pretextos. Si en tus manos está poder ayudar, ayúdalos. Si en tus manos no está el poder ayudar, por lo menos que estate con él. Donde comen dos, comen tres. Ellos vieron por ti, se desvelaron por ti, te vieron cuando estabas enfermo. ¿Me entiendes? Ellos estuvieron ahí presentes. Y la ley de Dios es que honrarlos, no entenderlos, porque a lo mejor no los vamos a comprender, pero sí honrarlos. Amén. Y para terminar, vamos a Efesios 6, del 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén. Vamos a entenderlo, ¿verdad? Si mi padre me lleva a hacer cosas malas, lógicamente, no tengo que obedecer. Creo que ahí entra la lógica, ¿verdad? Pero si en mis manos está que poder ayudar, ¿qué tengo que hacer? Ayudar. Por eso dice, hijos, obedecer en el Señor. Si se dan cuenta, aquí no dice obedezcan a vuestros padres, dice en el Señor. ¿Qué quiere decir? Que yo no tengo que obedecer todo lo que me digan mis padres si esto me encamina hacia el mal. Digo, hay muy pocos casos en donde esto llega a suceder, pero sí los hay. Por eso hago la aclaración. La mayoría de los padres, aunque sean malos, quieren lo mejor para los hijos. Pero hay ocasiones en que los padres llegan a desviar también a los hijos. Por eso dice obedecer en el Señor. Si un padre obedece al Señor, va a querer lo mejor también en lo espiritual para sus hijos, ¿verdad? Por eso obedezcan en el Señor, ¿a quién? ¿Por qué? Porque esto es justo. ¿Qué significa? Si ellos hicieron por nosotros varias cosas, nos toca ahora a nosotros hacer también por ellos. Amén. Porque cuando un papá luego se llega a poner mal y son 4 hermanos, luego viene la pelea y dice, no, te toca a ti, te toca a ti, te toca a ti, y se siguen repartiendo como si el papá fuera un objeto en vez de ser, ¿qué? Nuestros papás. No debe de haber eso en la casa de Dios. Amén. Sino debemos de ¿qué? Honrarlos, cuidarlos. Porque a veces como papás también se nos llega a olvidar que vamos a envejecer y las fuerzas que tenemos ya no las vamos a tener.
Yo creo que todo como persona adulta queremos que todo el tiempo seamos independientes, pero no sabemos en Dios si eso llega a pasar. ¿Qué tal si nos volvemos también dependientes? Entonces, por eso, ¿qué debemos de hacer? Instruir a nuestros hijos. Amén. Y nuestros hijos, cuando dejamos esa semilla, también aprenderán a qué? A honrar. Y acuérdense que la honra se ve como una corona. Amén. Y que no pongamos coronas de espinas, sino coronas de honra. Amén. Pongámonos de pie, por favor. Honrar es expresar de muchas maneras, como decirles cuánto los amamos, pedirles perdón si los hemos ofendido, escucharlos con paciencia, ayudarlos económicamente cuando lo necesiten, visitarles con frecuencia, orar por ellos, hablar bien de ellos delante de otros, agradecer públicamente el esfuerzo que han hecho por nosotros. Lo importante es no dejarlo para mañana, porque no sabemos qué nos depara el Señor en el futuro. Amén. Cierra tus ojos. Gracias, Señor, te damos, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has enseñado que el primer mandamiento con promesa es honrar a nuestros padres. Es verdad que muchas veces no comprendemos bien este mandamiento, pero como hijos queremos llevarlo a cabo, Padre Celestial. Es verdad que también luego no comprendemos a nuestros papás, pero tú no nos mandas a comprenderlos, ni a juzgar sus errores, sino a amarlos y a honrarlos. Y eso queremos hacer, Señor, porque tú nos amaste primero, porque tú, Señor, mi Dios, has tenido paciencia con nosotros. Gracias por ese amor y cuidado, Señor, mi Dios, sobre nuestros papás. En esta hora los bendecimos, Señor, mi Dios, oramos por sus vidas, que tú los sigas guardando y te damos gracias, Señor, porque hasta el día de hoy los has tenido. Y si no los tienes, porque ya fallecieron, aún así, diles que los amaste. Sana tus heridas que llevas en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús. Amén. Sí, amén.